la sesión de Alzate tiene como un tema base que no precisamente va a ser el tema que vamos a tratar toda la sesión, pero vamos a iniciar introduciéndolo. Se llama Territorio, Antiguos y Nuevos Regímenes. Entonces nosotros preparamos como una serie de preguntas introductorias un poco chistosas en relación a la vida personal y este tema que quisiéramos ir conversando contigo y ya luego sí hablar de los trabajos. Entonces vamos a empezar preguntando la dirección de la primera casa donde quedaba. ¿De mi primera casa? No. En la calle Simona Duque en Marinilla, no, pero no recuerdo la nomenclatura. Es muy cerca al parque del municipio de Marinilla, pues, que es en el oriente antioqueño. Era una casa de tapia que cuando nosotros nos mudamos de allí, pues luego en los años desapareció. La calle sigue estando, pero obviamente todas las construcciones en estos pueblos pues han ido cediendo terreno a ya construcciones, pues las construcciones en tapia. Quiero decir, ya la mayoría de la calle, la mayoría de las casas de esa calle ya son de concreto, de varios niveles, pero no tengo idea. Pero sí tengo muchos recuerdos del lugar, de la calle, de los juegos en la calle. Y hablando de esto, pues recuerdo que en esa calle, no sé, 6, 7 años jugaba Jamie, no sé cómo lo conocen ustedes, ¿cierto? Cuando se usaban los juegos de la calle, pues cierto. Y no sé, yo creo que cuando uno está en estos procesos, inconscientemente se van activando todos esos, pues esa memoria de infancia. Creo que de niño jugaba bastante a hacer cosas con maderas, con palos. Me encantaba acumular. En solitario a veces jugaba a ser como ingeniero o arquitecto. Recuerdo que hacía hasta represas y cosas cuando habían lluvias. Me parece que recuerdo eso en este momento. Freddy, ¿quién fue, digamos que ya hablando de esa parte de la infancia, quién fue la persona que más te influenció? Pues en mi familia no hay artistas, tampoco tuve, digamos, una guía con respecto a lo que pudiera ser el arte. Pues creo que mi madre tiene un sentido estético que admiro bastante. Yo diría que de ella de pronto heredé cosas. Ella es modista, pero pues como más por hobby, ¿cierto? Nos hacía la ropa de chicos y tiene un sentido, pues una teoría del color que admiro y que me sorprende, en muchas ocasiones me ha sorprendido. Creo que tiene un ojo muy educado, pero empíricamente, con respecto al color, a las formas, a los diseños. Pues creería que de ella, pero no tengo otro familiar. ¿En cuántas ciudades, en cuáles ciudades has vivido? Medellín y Marinilla. Pues he estado temporalmente en varios lugares del mundo, pero pues nunca pasa de 4 meses. ¿A eso te refieres? Sí. Si residir solo Marinilla y Medellín. No más. Y Bogotá, por favor. Estoy viviendo en Bogotá 4 años, sí. Mientras hice el estudio de maestría y me quedé como otros 2 años probando suerte en la capital, intentando como hacerme un lugar en la academia, pero era muy limitado, digamos, el ejercicio docente. Entonces regresé a Medellín, que tenía como más opciones. Freddy, el arte, bueno, seguramente más adelante trataremos de pronto un poquito mejor esto, pero entonces el arte para explicar o para comprender. Pues no sé, a mí me parece que la práctica artística es una manera de pensar, de movilizarse uno desde lo racional y desde lo sensible. Y pues a mí en lo personal me ayuda a comprender cosas que están en mi cotidiano, aunque no estoy hablando pues de un proceso de filosofía, ¿sí? No, estoy hablando es como de cosas muy básicas que durante el ejercicio, no sé, de la investigación para la pintura o para la escultura, o incluso teniendo experiencias con cosas que se producen en el medio, pues yo siento que eso también me alimenta y me hace comprender cosas, o me crea otros puntos de vista, o me genera, o le da la vuelta a las cosas, como suele a veces hacer el arte. Entonces creo que también eso me lleva a comprender o a aprender.
Queríamos empezar preguntando por los referentes, como en qué momento se sabe, a partir de unos referentes, cómo es la manera de apropiarse de esos referentes, por qué interesan y qué se toma de ellos, si es la imagen en sí para copiarla o si es la manera como ellos ven las cosas o qué referentes tiene la obra o aún estuvieron en el principio para decidir estudiar artes. Pues yo realmente no sabía que quería estudiar artes, hablar de eso. Yo me veía más como arquitecto, que apliqué a la Nacional Arquitectura. A ver, ¿cómo decirlo? Para no perder mucho tiempo, mis padres me ponían actividades en las tardes, entonces una de ellas fue entrarme a estudiar pintura y dibujo, ¿cierto? Y pues me gustaba y me iba, digamos que bien, y tenía supuestamente talento, pero nunca me apasionó. Creo que lo que me pudo mostrar los docentes de ese momento eran simplemente unos ejercicios pues como de mímesis que no le veía sentido, y yo creo que abandoné rápido ese ejercicio como de esa vinculación como con el pensamiento estético. Y ya después me apasioné por otras cosas, por las matemáticas, por el dibujo técnico y el ser delineante técnico, que fue como una vocacional que se me dio en el colegio. Me presenté a la Nacional Arquitectura y pues también me presenté a la Universidad de Antioquia, que era pues como la opción que tenía de estudiar en la universidad pública, pero me presenté fue a física. No tenía pues como ni siquiera referencias de que podía hacer artes plásticas, o nunca me había detenido a pensar eso, yo creo. Pero cuando fui a entregar el examen de admisión, cuando fui a entregar el volante para aplicar, digamos, a una carrera y luego presentar el examen, pasé por los talleres de arquitectura, de escultura, estoy como nervioso. Y me pareció como muy curioso, y en ese momento pues fue una decisión como de 10 minutos, como no quiero realmente ser docente, y bueno, llevo 15 años dando clases, pero bueno, lo pensé en ese momento, me proyecté como físico, como matemático, qué podría ser mi ejercicio profesional, y no me vi bien, entonces busqué el liquid paper y taché física, matemática como segunda opción, y puse artes plásticas y psicología, ¿cierto? Con toda la esperanza puesta en pasar a arquitectura, pues era como mi sueño, y pues yo ya en el colegio había hecho maquetas, 6 años estudiando dibujo técnico, pues era mi vocación ya, ¿cierto? Y no pasé a la Nacional, y pues eso yo creo que me generó hasta llanto, pues fue muy frustrante, pero bueno, pasé a artes, y también uno de los objetivos míos era irme a vivir a Medellín, empezar a estudiar, trabajar, y pues también me puse muy contento, pero pensé que me seguiría presentando arquitectura, y ahí fue cuando se reveló pues como el sentido del arte. Esa primera semana, cuando compré los primeros vinilos, porque ni siquiera acrílicos sino vinilos, los lápices, el bloc Pinares, no sé qué, a mí me contagió una pasión que hasta los días de hoy no me ha abandonado, afortunadamente, y ya nunca más volví a pensar en arquitectura como carrera, ¿no? Pero dentro de mi producción artística creo que sí retomé bastante el pensamiento que se genera en esta disciplina con respecto a muchas cosas que veremos ahorita. Volviendo a la pregunta sobre los referentes, creo que durante la universidad no es uno tan consciente de qué implica en la investigación una referencia, ¿cierto? Uno a veces por los señalamientos de los docentes, uno termina también creyéndose qué es lo que se parece a lo que tú haces, ¿cierto? Pero pues ya uno en el ejercicio docente se da cuenta que a veces un buen referente es algo que puede estar distante de ese parecer, y son cosas que están más en el imaginario personal. Pero eso pues ya lo vine a comprender más adelante. Ya analizándolo en retrospectiva, creo que a mí me dio una cachetada muy fuerte cuando conocí el expresionismo alemán, el neoexpresionismo alemán, perdón, porque me hizo meterme de cabezas a estudiar realmente ese movimiento. Me gustaba mucho la pintura, sin embargo reconozco que no estudiaba tanto pintura. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Europa y ver estos artistas, y no conocía realmente el contexto de su producción, me
me generaron una necesidad, es cierto, de explorar esa posibilidad de entender un paisaje a partir de una interpretación con un gesto, con una cromaticidad o una expresión particular. Creo que ahí fue cuando realmente tuve unas primeras referencias, ¿cierto? Después de que regresé de esa pasantía, estudié muy juicioso pues todos los neoexpresionistas, principalmente a Kiefer, pero Mildenform, bueno, muchos me gustaban bastante, y eso empezó a ser un acompañamiento importante en el ejercicio pictórico. Creo que ahí empecé a estudiarlos, a comprender el porqué de esa nueva figuración, ¿cierto? En el contexto histórico, pero lo fui llevando también al plano personal y empecé a experimentar la pintura de una manera diferente. Entonces no sé si ellos como referente lo que me generaron fue una necesidad de disciplina en el ejercicio de la pintura, también de crear unas líneas de investigación para poder también comprender los fenómenos que a mí me interesaban, y creo que eso nutrió bastante los 2 últimos semestres de la carrera, y logré pues consolidar un proyecto que pues me fue bien, y que en los años siguientes circulé bastante con eso, que incluso aquí hay una pintura pues que ahorita me sorprendieron porque no la veía desde el 2012 cuando expuse en este museo. Precisamente fueron unas exposiciones que se derivaron del proyecto de grado, una serie extensa de agua, vestigios, bueno, una mirada al paisaje urbano, pero teniendo como elemento de referencia el agua y bueno, un montón de cosas que no sé si vamos a hablar de eso. Que hace que pues como ahorita decías, como que no pensabas quedarte en la docencia, ¿qué es lo que hace que estés ahí todavía? ¿Qué te aporta la docencia o qué te tiene ahí? Bueno, pues creo que primero pues es la estabilidad también. Yo creo que hay que reconocer que estar vinculado a un centro académico, a una universidad, pues te da, digamos, una tranquilidad, pero ya pasando esto, hay algo que sí me apasiona bastante en la docencia, y es el ejercicio constante de pensar en la práctica artística, en los modelos de investigación, en la pedagogía para el arte, en la función social del arte, un montón de cosas que se están revisando constantemente en la academia, y pues eso a nivel general de institución, pero ya en el aula me gusta bastante cómo oxigena, digamos, el pensamiento de un artista las múltiples miradas de jóvenes y de personas de diferentes generaciones distintas a la de uno. A mí eso me gusta bastante, me apasiona, siento que no me quita tiempo, como muchos colegas que se quejan bastante, que es que la docencia quita tiempo. Pero realmente si uno quiere trabajar, trabaja, pues tiene su proyecto de obra y dedica un espacio importante para aportarle a estos sistemas de formación, ¿cierto?, a la academia, pero yo creo que también uno se sigue formando o deformando, no sé, porque también a veces los estudiantes llegan con unas miradas que te cuestionan, ¿no? Entonces a mí me parece que eso lo que permite es un pensamiento que se está moviendo todo el tiempo, y me gusta estar ahí, y por eso llevo 15 años dando clase. Ahí, como pueden ver, fueron como mis primeras preocupaciones. Yo hice una vez esta presentación como para algún seminario, no sé, donde nos invitaban a reflexionar desde qué momento sentíamos que estábamos haciendo una propuesta personal, pues que eso es como lo que a veces se crea en las academias. ¿Cuál es tu proyecto personal, tu propuesta personal? Entonces yo hice como una retrospectiva, y fue desde el momento en que me inquieté por los medios de transporte. Pues yo venía de un pueblo donde iba caminando a todas partes, ¿cierto? Y pasé a una dinámica muy distinta, donde pues vivía en Buenos Aires, que es un barrio muy cerca del centro de Medellín, me desplazaba hacia la Universidad de Antioquia y luego iba a trabajar a las afueras, a un municipio pues del área metropolitana que era Envigado, entonces me pasaba 2 horas en transporte público. Entonces yo luego analizo, pues era natural que yo a lo que pusiera atención era estar dentro de un bus, a mirar los transeúntes desde la ventana del bus. Hay algunas cosas ahí, pero fueron todas las imágenes que nutrieron pues los talleres de formación en pintura, serigrafía, grabado. Cuando apareció el metro, que a mí me cambió la vida, porque pues eso ya me redujo bastante el tiempo de traslado de un lugar a otro. Entonces también empecé a mirar esas situaciones de la masa, pero en ese momento también me sentía como individuo muy extraño frente a la masa. Entonces creo que también ver los transeúntes, cortarlos, hacer como unas fragmentaciones de eso, era porque me interesaba hablar sobre la mirada, ¿cierto? Cómo leemos el espacio, pero también cómo se nos van presentando esas situaciones
contextos pues urbanos. Creo que desde ahí siempre ha estado la ciudad o las dinámicas urbanas presentes en mis investigaciones, pero en el momento ni lo pensaba. O sea, era como el profesor, traigan para mañana 2 dibujos para hacer un grabado de Aguafuerte. Entonces yo me iba al metro, ni que a los dibujos, ni que a los grabados los pongo, me interesa más como los dibujos que fueron realmente los que atendieron esa experiencia. Y esto es como pintura 4, pintura 3, algo así. Estaba muy inquieto por pensar el desborde de la pintura, considerar el espacio, la relación cuerpo-imagen. ¿Cuándo sientes que llegaste a un proyecto en el que ya aterrizaste y encontraste una enunciación personal sustancial? Ok. Estos fueron unos tanteos, que es algo que me gusta contar porque entendí también cosas, y eso fue antes de esto, ¿cierto? Que intentaba pasar al Rabinovich, entonces hacía proyectos así, que dibujo expandido y no sé qué, y logré llegar a salones de la Universidad de Antioquia y cosas así, pero no me aceptaron el Rabino, como en 3 ocasiones que me presenté. El Rabinovich es un salón que tuvo el Museo de Arte Moderno y que pues marcó mi generación bastante, hoy por hoy ya no existe. Y luego vino esa posibilidad de ir a Europa, pues estar allá haciendo una pasantía, pero ver muchos museos, mucha pintura, y me di cuenta que la pintura tenía mucho todavía. ¿A través de la universidad? Sí, fue una pasantía, sí, fue con esos convenios que tiene con la EASI, sí, en España. Pues la universidad semestralmente manda más o menos 20 estudiantes, pero en mi tiempo de formación fue la primera vez que había algo para un artista. Nunca una universidad allá le ofrecía como el intercambio a un artista, y entonces tuve la fortuna, presenté una propuesta y pues, al mes estaba viajando. Eso fue muy raro, muy loco, pero chévere. Pero me cambió bastante la manera de ver la ciudad, la manera de entender también la práctica artística, ese deseo por acceder a unos espacios de circulación. Ya lo dejé de lado porque entendí que pues, lo principal está en consolidar el proyecto. Ya si luego circula o no, pues eso ya son derivas posteriores. Pero como mis compañeros de curso ya estaban pasando esos salones, yo también quería, ¿no? Pero empecé a falsear, yo creo, pues no era un gesto deshonesto, igual también salía de mis preocupaciones, pero no siento que estuviera respondiendo a algo que me apasionó mucho en ese momento, que era la pintura. Cuando volví me dediqué a pintar, y ahí es donde vienen esas imágenes anteriores, que empecé a ver las laderas de Medellín, a pintar cómo este tramado urbano iba creciendo. Pero les comentaba a ustedes que me veía una encrucijada porque tengo un colega de Medellín que se llama Freddy Serna, que también pues ha pintado siempre la comuna, y él tiene más, digamos, razón de pintarlas porque nació en la occidental y toda la vida pintó lo que veía al frente. Y entonces me alejé de eso, pues buscando alternativas, y apareció en el 99 como esta experiencia en campo, ¿cierto? Como experimentando la ciudad, buscando salidas, otras maneras de hablar de esas topografías, de esa geografía de Medellín que quería como trabajarlas. Y fue una casualidad que vi una vez como una mujer ahogándose en una quebrada, y eso, como yo dije, como, ¿qué es esto? ¿Cómo alguien se puede ahogar en una quebrada? Observando una turbulencia de una quebrada que estaba a punto de desbordarse, pasó ella nadando, y ahí como que hice clic, y yo dije, en particular como todavía el agua o un elemento natural tiene la capacidad de modificar nuestra experiencia en la ciudad, ¿cierto? Y hablando de territorio, pues eso me llevó como ya a pensar el territorio no solamente desde las formas de construir en las periferias de Medellín, sino que vi que también a través del agua había unas formas de comunicación, ¿cierto? Luego de una lluvia muy fuerte, yo iba a las zonas bajas de Medellín y encontraba en las calles de Prado pues como barro, objetos que traía el agua desde esas zonas altas. Yo intenté hacer trabajo de campo en esos lugares, pero no tuve una buena estrategia, y los milicianos me hicieron devolver cuando tuve el primer intento. Pero hay otras maneras, ¿cierto? Entonces ya me empecé a relacionar con eso. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo fue el encuentro? Pues es que yo me bajé así como... me bajé de la ruta del Vergel, en el barrio de Buenos Aires donde vivía. Creo que fue como mi día de descanso. Y me fui con mi Pentas Camil, Entonces me bajé en el bus donde terminan las calles y empiezan las escaleras, ¿cierto? Y yo llevaba la cámara aquí colgada. Entonces me bajé y inmediatamente salieron 3 tipos. ¿Y usted para dónde va a tomar fotos? Usted no puede tomar fotos acá. Y esperé el siguiente bus y di la vuelta y no pude hacer nada. Me fui para la sala Antioquia del museo, de la biblioteca de la universidad.
porque yo dije, bueno, me interesa ver esos procesos de invasión, pero yo los veía desde el centro y intenté pintar esa imagen lejana, ¿cierto? Pero me di cuenta que era pues, como que necesitaba aproximarme, ¿no? Como no pude hacerlo directamente, entonces me fui a ver documentales sobre barrios de invasión. Y en uno de esos documentales me pareció muy particular que aparecían baldes de colores, pero un balde con papas, un balde con arena, un balde con agua, y entrevistaban a la gente. Y no sé por qué se me quedó solo el código como del balde. Y tenía esto que era un nocturno de Medellín, y llegué al taller y pinté el balde. Pues cosas así, simplemente pinté un balde porque me quedó como esa forma. Pero en esas semanas fue que llegó esta anécdota que les acabo de contar, y entonces ya viré como la investigación, a ver todos estos desbordamientos. Cada vez que había ayuda me iba a hacer fotografías y ya empecé a pintar todo eso. Entonces mi investigación no siento que fuese un ejercicio muy reflexivo previo, sino fue más como intentando desde la pulsión comprender la dinámica urbana, entender los fenómenos y cómo estos determinan las maneras de habitar, o cómo esto genera unos desarrollos particulares del urbanismo. En fin, empecé como sin querer queriendo metiéndome a eso, y empecé a conectar como elementos que tenían que ver con el agua, objetos, abyectos, y con ciertas panorámicas pues que hablaban un poco como de la destrucción, pero el agua como sinónimo de vida y de muerte, de destrucción, pero también pues en nuestra cultura simboliza tantas cosas, el agua bautismal, un montón de cosas. Pero puedo señalar algo, ahí se generó un tránsito importante hacia la escultura, y es que yo empecé a colectar un montón de objetos. Yo tuve un taller en Prado Centro, que era una casa muy grande, con un sótano muy generoso, y yo allá guardaba un montón de cosas que fueron referencia para las pinturas. Y luego los objetos me empezaron como a traer una necesidad de hacer algo con ellos, y empecé a vincularlos a las exposiciones. Empecé a encontrar que en su memoria pues también había otra manera de nombrar el efecto de lo natural sobre la materia, sobre la arquitectura. Y entonces, pero muy intuitivamente empecé a hacer instalaciones. Pues no me creía escultor, pero fue como algo natural. Como pueden ver, era una exposición de pintura en la Galería de la Oficina en Medellín, pero tenía como esa necesidad de empezar a ocupar el espacio, ¿cierto? A intervenir el espacio. Y bueno, de esa preocupación se demoró como 4 años para ya darle fuerza o volver una pregunta significante, porque después de desarrollar esta serie pues me empezó a ir como muy bien. Entonces me empezaron a salir muchas invitaciones para individuales, estuve en Manizales, acá. Pero llegó un momento en que me cansé de pintar esas aguas. En Medellín hay una tendencia que los artistas, cuando tienen un tema, pues o ellos se perpetúan en él, o el mismo medio hace que se perpetúen. Entonces a mí ya me estaban empezando a decir que Freddy Aguas, y yo, ay, no puede ser. Entonces le decían a Freddy Comunas, Mauricio Gómez se está exponiendo acá, ¿cierto? Le decían, en ese entonces él pintaba era como Selvas, ahora le dicen como Mauricio Pajita, ¿cierto? Entonces, en Medellín hay muchos pintores que los respeto, obviamente, que tienen un ejercicio muy serio, pero no sé cómo no se aburren, la verdad. Yo tuve 4 años, fueron más o menos 600 pinturas de esta serie, que hasta aquí, y yo dije, pues tengo que huir, y ese huir implicó incluso renunciar a la universidad, irme para Bogotá, cambiar de chip, mejor dicho. Yo casi que no dejé de pintar, siempre he pintado, pero sí dejé como ese espacio de confort en el que ya estaba. Pues me iba bien, vendía, y en la universidad pues me pude haber quedado ahí forever, pero no quise eso. Entonces fui a la Nacional y me presenté con un proyecto escultórico para darle lugar a esas preguntas que desde el 2000 se habían incubado, cuando por ejemplo en esta casa, que hicimos una exposición con mis compañeros de grado, como ya había hecho mi exposición individual, entonces como había cumplido con el requisito, ocupamos una casa que iban a demoler, y todos empezaban a buscar los espacios pues que eran más fácil adaptarlos para montar su obra, su proyecto de grado. Y este cuarto nadie lo cogía porque pues claro, tenía fugas, las paredes estaban vueltas a una mierda, habían goteras, y a mí ese espacio me empezó como a hablar, como que tan bacano esto, y empecé a hacer dibujos, a poner objetos, lucecitas, y terminó siendo algo muy sutil pero muy sugerente. Incluso me sorprendió bastante que estéticos de la Nacional, teóricos de la Universidad de Antioquia hicieron ensayos sobre esto, y yo no lo hice pensando que, incluso que no pensé que estuviera haciendo una obra. Fue un ejercicio como que
de leer el espacio, empezar a hacer cosas y al final dije, no, pues esta es mi participación. ¿Vas a preguntar algo? Tú nos contabas que en ese proceso de iniciar la maestría había una tendencia a hacer derivas y recolectar cosas, acumular escombros y cosas, imágenes, Sí. pero que fue en ese momento donde pidieron esa demanda como de localizar el material recogido bajo unas bases conceptuales y ya un curso a la obra. Entonces, como hablando un poco de cuáles de esas imágenes de las derivas luego se formalizaron en procesos de obra. Bueno, entonces miren que hay un salto de 4 años. O sea, yo realmente le puse stand-by a esa pregunta y pinté y pinté y pinté. Y aprendí a ser profesor también porque desde que me gradué empecé como a dar clases, pero más desde el ejercicio fue como que fui adquiriendo esa capacidad. Pues no sé si lo he hecho bien, pero ahí estoy. Y cuando llegué a la maestría, pues llegué con lo que tenía bajo el brazo. O sea, yo creo que uno siempre, pues es imposible uno empezarse desde cero. Entonces, como yo había tenido esos elementos como referente para las pinturas, fue lo que primero inicié a interrogar. Entonces empecé a aplicar procesos como de inhabilitar el objeto, de vaciarlo de sentido, de uso. No sé por qué, siempre me ha gustado como las cosas, generar gestos como de cosas truncadas, obstruidas o que están precariamente configuradas en su relación con el espacio y que pueden, o en estados de contingencia, ¿cierto? Que pueden caer o permanecer. Y entonces ahí fue que empecé a buscar materiales y en esos días estaban demoliendo el cartucho, entonces me iba a hacer recorridos buscando materiales y me llevaba bultos de escombros para el taller a ver qué pasaba. Creo que yo estaba haciendo como un pequeño repaso de la escultura, no había, como dije ahora, estudiado mucho este lenguaje, entonces pues los profesores me lo señalaron, estás haciendo gestos muy de la escuela de los escultores británicos de los años 80, como Tony Craig y muchos otros, o los de Lanar, y yo dije, pues bueno, pues yo necesito hacerlo. Entonces yo me enfoqué más como en un proceso, en una necesidad de interrogar el material, de ver sus posibilidades. Y este video, de alguna manera, esa fragilidad, no solamente la fragilidad de la ciudad, yo creo que yo estaba en un momento como de crisis, yo estaba intentando comprender el arte desde otros lugares, ¿cierto? También eso fue lo que me motivó bastante a Bogotá, porque mis docentes luego fueron mis colegas de trabajo, entonces uno se va como atomizando en su propio, no sé, como en ese espacio donde uno surge y necesitaba como otros discursos, otras maneras de mirar, de entender la práctica artística. Cosas fueron muy positivas, yo me fui también por el pool de docentes que había en la Nacional, pero también eso le ayuda a uno a desmitificar cosas, porque uno en región construye a veces demasiados mitos sobre los artistas, los grandes artistas que uno pues han tenido como referentes, y ya después de escucharlos y todo ese cuento, pues uno empieza a comprender de otra forma la práctica artística. Entonces ahí fueron pues como esos ejercicios subsiguientes. Perdón, Freddy, pero ¿a qué artistas te puede referir alguno específicamente? Sí, admiro profundamente al difunto Gustavo Salamé, a Miguel Ángel Rojas, ¿cierto? Pues cuando uno dice vas a tener clase con él o él va a ver tu trabajo, uno dice wow, por Dios, ¿cierto? Pero digamos en el ejercicio docente ellos o no les interesaba o no eran tan generosos o yo no tuve la fortuna de aprenderles, ¿cierto? Pero otros, de pronto otros docentes que yo ni conocía, muy jóvenes, fueron los que al final terminaron como moviéndome el piso, como creándome las preguntas que yo necesité. Pero estoy hablando simplemente como de esa ficción que yo construí, voy a ir a Bogotá, voy a crecer como artista, ya están estos profesores que son artistas vigentes, en mi escuela no habían artistas muy activos, fue por eso. Y llegué y obviamente ellos son muy buenos artistas, pero de algunos pude aprender cosas, de otros no, es lo que quiero señalar, como que romper mitos es porque uno también va descifrando el sistema de las artes en Colombia desde todos los ámbitos, académico, de la circulación, el mercado, pero eso es lo que uno le va permitiendo también tener una madurez. Entonces uno no solo, pues para mi caso, no solo fui como a aprender nuevos modelos de investigación, a fortalecer un proyecto, sino que para mí era bien importante habitar en Bogotá y tener esa experiencia de participar activamente en un circuito donde pues hay mucho que ver, ¿no? Entonces ese era como el plus. ¿Te sentiste cómodo en la maestría? ¿Hubo conflicto de adaptación? No, pues yo
pues yo soy muy tímido y pues mantuve un bajo perfil. Sin embargo, con la obra logré un desarrollo importante. Tuve conflictos, pero no, yo soy muy permeable, o sea, me encantaba al contrario que me desbarataran las cosas, que me cuestionaran. Clemencia Echeverry pues llegó así el primer semestre, ¿y por qué Valdes? ¿Y por qué obstruidos? ¿Y por qué apacharrados? ¿Usted qué le hicieron? ¿Usted dónde vivía? ¿Su casa se le cayó? Yo no, mi casa no se cayó, no soy rico, pues tampoco vengo pues de la pobreza, pero a mí esas ruinas, esos vestigios, esos elementos como abyectos a mí me hablan y yo los he colectado toda mi vida. Y empieza uno también a hacer como una especie de catarsis, ¿no? Cuando empiezan ahí como que ¿por qué? ¿Por qué? Yo, ¿pero por qué? Pues me gusta. Pero bueno, como el me gusta no sirve a veces como argumento, pero ella sí me hizo un señalamiento importante. Búsquele un contexto a ese gusto y seguramente eso le va a dar unos buenos desarrollos y fue un muy buen consejo. Eso me obligó a salirme de la materia y del objeto, a pensar desde la ciudad nuevamente y fue muy enriquecedor lo que ocurre en adelante porque ya empecé a comprender que ese estado como lastimero del objeto me inquietaba, era porque en la ciudad yo tenía una resonancia en los cinturones de miseria y no sé, como una cosa que alimentaba como mi gesto escultórico, ¿cierto? Mis actitudes como escultor, mejor dicho. Digamos que ahora que estabas hablando de descifrar como la lógica de la academia, a mí me gustaría preguntarte que de pronto tú piensas en eso, en qué desaprender, de qué soltarnos un poquito de eso que contiene la academia, que de pronto no es como tan contraproducente. Sí, por ejemplo lo que decían ahora que pues es que lo que es más difícil ahora es tener una capacidad gracias, de generar un modelo personal para el aprendizaje. Eso es como lo más difícil y la academia pues es como su función, pues, está basada en un modelo, casi que el pensum o una estructura curricular está basada en eso. Yo lo que creo es que uno tiene que aprender a descifrar la estructura y a saber circularla de acuerdo a los intereses personales y eso no lo enseña la academia. Entonces yo creo que frente a esas cosas inductivas hay que uno saber separar y poder generar sus propias rutas, pero tampoco chocar. Yo siento que uno debe también tener esa capacidad de diálogo con todo, con los sistemas en general, porque hasta la academia te ofrece un sistema que te puede generar una reflexión bien interesante, si en vez de decir y echarle la culpa, es que los profesores, es que la academia, es que no sé qué, pues es como entonces yo cojo algunos elementos de ahí, me pongo muy crítico con otros, pero genero mis propios valores, ¿cierto?, con respecto a lo que es pertinente o no en mi campo de formación, ¿cierto? Entonces eso es de pronto lo que hay que desaprender, esa necesidad de inducción. Yo creo que por eso pasa que a veces uno ve estudiantes, de pronto muchos también aquí son docentes, que son muy buenos y que uno los ve con una pasión y con un gusto de estar ahí, de pronto salen y no pasa nada con sus vidas, o por lo menos no en el campo del arte. Y yo me lo pregunto bastante, o sea, ¿en qué momento les dejó de interesar eso? ¿En qué momento perdieron la pasión? ¿En qué momento? Y yo creo que es que no supieron leer las posibilidades de su carrera antes de egresar y salen y se quedan como, ya no tienen quien les diga haga 3 entregas por semestre, leas estos documentos, tiene que buscar 4 referentes, tiene que hacer unas memorias de proceso de grado y como que se quedan sin inducción, o sin instrucción, perdón, y no hacen. Yo creo que es lo más importante, tener la capacidad de generar los propios móviles, pero cada uno tiene que encontrar sus razones, ¿cierto? Y eso es un poco, yo creo que eso no lo enseña tanto la academia, pues esos son ya como los vínculos que uno va generando a nivel personal con lo que hace. O si no, simplemente es un buen profesional, pero otra cosa es tener el arte como una forma de vida, que yo creo que lo que le permite a uno también lucharla, porque eso no es fácil, o sea, a veces es más difícil sostenerse que llegar, ¿no? Uno puede acceder a unos espacios de circulación de una manera hasta fácil, pero sostenerse en el tiempo es muy complicado y es una cosa de estar siempre en función de investigar, de crear, de uno mismo ponerse retos, de no conformarse con lo que ha hecho, sino Esto parece una charla vocacional, pero no. Volvamos a la obra mejor. Sí. Sí. Tú nos explicabas que lo político en tu obra aparecía más como una posibilidad de lectura de las personas y no tanto en el punto de origen de los trabajos. Sí. Yo quería preguntar cómo, de qué manera
se mira esos objetos, esos materiales y situaciones que enuncian ya un hecho político, porque cuando uno mira los techos de las casas, de este tipo de casas, o se fijan esas arquitecturas, pues ellas enuncian un hecho político. Pero ¿de qué manera entonces es que tú encuentras la posibilidad de distanciarse de eso para verlo como un problema estético? Bueno, yo creo que lo que evidencia mi trabajo, que deriva de esas lecturas urbanas, no es un discurso social neto. Yo creo que también aparecen unas manifestaciones estéticas en esas formas de habitar, de construir sus viviendas, de responder a un medio, ¿cierto? Porque los palos y las piedras llegan al techo es para responder al viento que se las roba. Entonces termina siendo una cosa que sí, obviamente hay unas carencias en esa tipología de vivienda que hacen que sea frágil y que tengan que reforzarlo con eso, pero más allá de eso también es el cómo lo hacen, con qué lo hacen, y empezar a leer un montón de manifestaciones que hacen muy particular cada una de esas viviendas. A mí me parece que vincula un hecho estético y yo atendí bastante a eso. Obvio, hay un discurso social ahí muy fuerte, pero cuando yo me aproximaba en campo nunca quise transgredir al otro, ¿cierto? Tocar la puerta, venga, cuénteme quién hizo su casa, por qué vive aquí, de dónde viene. Yo fui más como un turista, como un flaneador que recorre la ciudad, que hace fotografías, tomaba fotografías cuando no me veían, por eso pues aquí hay pocas, pero en casi ningún trabajo de campo hay gente, siempre es como las evidencias, como los signos, como si yo estuviera haciendo un ejercicio de lectura del espacio, de una arquitectura vernácula, ¿cierto? Una arquitectura que se desarrolla a veces con materiales que el entorno les permite, o con modelos constructivos muy cercanos a lo que ellos van imitando de las otras personas que han hecho sus casas por sus propios medios. Y bueno, entonces para cerrar ese punto, yo creo que mi trabajo puede tener algo de micropolítico, porque yo a veces quiero trasladar a sala esas sensaciones de precariedad que encuentro en campo, ¿cierto? Esas casas para mí se vuelven a veces como trampas, porque pareciera que van a colapsar y que van antes a oprimir a quien vive en ellas, y supuestamente es una contradicción, porque pues una casa es como el sinónimo de resguardo, de protección. Entonces cuando yo pongo en sala ciertas situaciones que se pueden caer, que pueden colapsar, intento hacer traducciones, movilizar signos para que construyan otras narrativas, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que, digamos, hay otros artistas que hacen un discurso más social en cuanto a que trabajan basados en estadísticas, atienden bastante las políticas públicas que rigen esos sistemas informales o no los rigen, precisamente. Yo eso lo veo de una manera más colateral, yo me voy como a la experiencia directa con el territorio, ¿cierto? Y empiezo a movilizar algunos signos, a usurpar incluso lógicas. Yo creo que como escultor en este momento yo usurpaba las maneras de construir, de operar un material, y poco a poco eso se volvió también una manera de pensar esos contextos sin tener que coger esa otra ruta que es más desde la institucionalidad o desde lo histórico, social o antropológico. Pero claro que también ahí está un poco eso, solo que yo no lo asumo como un eje en la investigación. Ahora que empiezas a hablar un poco como de la manera en la que trabajas, como de metodologías, pudimos observar con las obras anteriores como que aproximas a lo urbano, o sea, desde la pintura está presente ese ejercicio de observación en lo urbano, y en estas obras, las obras pasadas que estábamos viendo, que se llama El arquitecto descalzo, ¿cómo esta observación dentro del urbano te lleva a la arquitectura, ¿cierto? ¿Cómo es esa relación ahora con la arquitectura? Bueno, en este momento es precisamente cuando creo que vuelve ya de una manera más decidida el pensamiento proyectual que tiene la arquitectura o la ingeniería civil, pero para precisamente plantear unas antítesis, ¿cierto? Desde este momento empiezo a revisar los modelos importados, esos ideales que intentó, digamos, trasladar mucha gente a Latinoamérica, los ideales modernos, ¿cierto? Pensar una arquitectura funcional, un montón de legados pues, que se adaptaban acá, algunas cosas funcionaban, pero muchas obviamente no. Y entonces, desde ese discurso histórico del deber ser del urbanismo en las ciudades europeas, que se intenta adaptar a ciudades nuestras donde es tan vertiginoso su crecimiento que es imposible tener un control, ¿cierto? Pues prácticamente expone pues,
lo fallido pues de este proyecto, ¿no? Entonces cuando yo empecé a relacionar unas estructuras que se hacen por tanteo, por ejemplo esa casa que está por ahí, ¿cierto? Que hacen muchos palos, esta es derivada de una fotografía, ¿está por ahí? No. Cuando yo vi esa casa yo me enloquecí, yo, ¿qué es esto? Esto parece un Danilo Dueñas o parece, no sé, en su momento, ¿quién miraba yo así? Bueno, escultores europeos que no recuerdo los nombres, que trabajaban bastante con elementos encontrados, con cosas de segunda mano. ¿No está por ahí? Bueno. Y me parecía loquísimo que unas personas hubieran hecho esa casa como de 3 niveles. Y se volvió una imagen como muy fundadora de cosas, ¿cierto? Entonces ahí fue que yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si uno de esta casa le hiciera planos, ¿cierto? Y yo me puse a pensar, ¿cómo? Pues eso se fue haciendo en el tiempo, me dijo alguien, eso lo han ido haciendo como en 2 años, o sea, fue ganando niveles, Y ahí fue que surge la necesidad de poner en diálogo ese pensamiento proyectual con este otro. Apareció un referente muy chévere que es un arquitecto holandés que recuperó toda la arquitectura vernácula de Ciudad de México y me encantó, fue el título del libro. Bueno, aparte de las grafías muy bonitas, incluso por ahí pongo fotocopias de ese libro, pero el arquitecto descalzo, esa cosa como de la persona que con las manos, con las uñas hace su trabajo. Y ahí vienen cosas de atrás. Yo recordé en ese momento cuando veía esos documentales de los barrios de invasión, la gente haciendo las zanjas con asadones y con herramienta pues de labrar el campo, pero es gente que ha llegado a la ciudad y con lo que conocen hacen su casa, ¿cierto? Con la herramienta que trajeron de labrar el campo. Entonces ahí es donde empiezo también como a intentar poner en tensión estos modelos, pero que al final tampoco es solo de arquitectura de lo que quiero hablar. Pues yo creo que en el trasfondo de todo esto pues también hablo es como de la condición del ser, ¿cierto? De la adaptabilidad que tiene de acuerdo a las circunstancias, a los territorios que habita. Tenemos ciudades que han crecido de una manera muy particular por todos los fenómenos sociales que han jalonado este crecimiento tan caótico, ¿cierto? Sabemos que la densificación de las ciudades después de en la segunda mitad del siglo XX pues obedece también a esa migración masiva del campo hacia la ciudad y esto pues también permea esos contextos urbanos de un montón de cosas que yo que soy de pueblo y que tuve cierta cercanía con el campo por las fincas de los abuelos, en fin, pues uno empieza a ver muchas cosas que son trasladadas, ¿cierto? Desde los colores, el uso de un portillo, las maneras ingeniosas de hacer una bisagra con un pedacito de neumático. Yo creo que todo eso me empezó también a conectar con mi pasado, entonces yo no solo veía ahí como una tipología constructiva, sino que también empezaba a ver unas maneras pues, una capacidad de las personas de superar la adversidad, ¿cierto? De resolver los problemas básicos o de supervivencia o estéticos con lo que tienen a su mano. Pues cada proyecto tiene como otros elementos, ¿cierto? Fue un taller que tenía que lo derrumbaron y cogí el cielo raso y hice estos paisajes de la memoria. Entonces yo tengo espíritu de reciclador, entonces salía de ese taller y entonces iban a cambiar todo el techo y yo entonces salí con el techo y me lo llevé para mi nuevo taller. La pintura que cayó también terminó siendo el material para estos dibujos, pintura, no sé cómo llamarlo. No sabría explicar cada cosa, yo a veces trabajo como por conjuntos de cosas, por eso a veces las piezas no tienen títulos, sino que yo hago como unos diálogos cruzados. Por ejemplo, en Tres Patios, que es esa que veíamos ahorita, más adelante, hay pintura, dibujo, fotografía, objeto, como una suerte de oficina de arquitecto. Pues yo no podría decir que eso está bien o mal, pues yo lo hago porque lo sentí en su momento como una necesidad de poner en diálogo todas esas disciplinas. Ya el espectador a veces me llegaban con críticas, pero esto que tiene que ver con aquello, pero ¿por qué aquí un video? Y yo, pues, porque eso hace parte de cómo he ido pensando el fenómeno, ¿cierto? Entonces no separo las piezas, sino que empiezo a crear como una especie de diálogos cruzados donde creo que hay un ejercicio de interdependencia. Así como yo lo veo en la ciudad, yo no creo que uno tenga la capacidad de aislar las cosas y de pensar la casita pobre sola. Hay que pensarla en un territorio, por ejemplo en Medellín. Si uno va a un lugar de esos y sabe lo que implica llegar y
y entonces ya uno empieza a ver eso de una manera distinta. Uno dice, subieron al hombro todo esto por estas escalinatas de barro hasta este punto, y o sea, uno le cambia toda la perspectiva cuando atiende el contexto. Entonces yo en sala o en galería intento crear también esos juegos donde es imposible ver una cosa separada, y entonces yo contamino una cosa con la otra, y no, pues puede que sea desjuiciado con los medios, pero me interesa. No es por ser irreverente, es simplemente por acoger también un modelo de pensamiento desde el hacer, que me lo insinúa también es el contexto que reviso en la investigación. Reciclo no solo materiales, sino ideas y trabajos y de todo, ¿no? Entonces, de pronto de los trabajos de campo salen un montón de fotografías de elementos que configuran las casas, y en el 2010 hago este ejercicio, pues como una exploración desde la animación, pues la íbamos a ver, pero no le flash, y son pedacitos de casas o de cosas o materiales que están alrededor o en el techo de las casas como esperando para ser utilizados, ¿cierto? Porque una puerta puede tapar un pedazo de pared o posarse sobre el techo y ayudar a sostener la teja. Entonces me gustó esta analogía o parodia mejor con el Tetris, que es un juego a partir de unidades regulares, como se plantea la arquitectura y la ingeniería, pues que son unidades, pues el ladrillo, la teja, ¿cierto? Y que todo debe casar y todo está planteado como un sistema. Pero cuando uno ve una casa que está hecha por 100 materiales distintos o elementos heterogéneos, pues me surge pues chévere esta idea de pensar una cosa que no casa, que no ajusta, que es imperfecta desde su génesis, pero me encanta también eso porque es muy loco. Yo logré entrar a algunas casas en este barrio. Nunca presenté las fotografías del interior de estos personajes que me abrieron su casa, porque pues por respeto, pero eso era mágico, era una casa hecha con tablas, pero entre tablas habían 3 centímetros, y por fuera es madera y zinc y un montón de objetos, y por dentro totalmente recubierta por sábanas y telas, pero era como una pintura, ¿no? Y en el día la luz se filtraba. Por ahí habían unos fragmentos de unas fotos, ¿cierto? Eso es lo máximo que mostré, como pedacitos, pero eso era una instalación, pues no sé, como de James Turrell, latinoamericano, una cosa así, porque la manera en que entraba la luz, el viento ondeaba esas sábanas y eso se veía muy mágico. Yo tuve una experiencia estética fuerte, y el piso era de barro y había una zanja por la mitad por donde corría el agua, y la gente era feliz y me abrieron su casa y me ofrecían lo que tenían. Y yo, ¿qué quiere que les regale? Pues por su generosidad, por contarme la historia de su casa. No, pues una recarguita de luz, pues porque ya en ese momento había luz prepago, no sé si aquí existe ya eso. En Medellín los servicios públicos son prepagos, o sea, la gente recarga la energía. Entonces me dijo, baje, o sea, y en la tienda que queda 1,5 kilómetros de su casa, y me regaló una recarguita de 2.000 pesos. Y yo, no, pues. Entonces, eso es muy revelador. Y lo cuento porque es también una experiencia como de contacto, y también lo que me permite tener una distancia particular con estas cosas. Lo que yo logro trasladar a sala es lo que ustedes ven ahí, pero no soy capaz de acoger estos testimonios de vida, aunque son increíbles. El Señor me contó cómo había obtenido todos los materiales para su casa, quién le había regalado qué, cómo recogieron la plata para el terrenito, y en la casa lo único que estaba con cemento era la acera del frente. Y la acera estaba firmada por él. A mí eso me dejó como, yo, por Dios, es la obra de su vida, obvio, pues, y yo, no, pues esto ya. Y desde el frente de su casa fue que hice esas tomas para esa animación, y era la vista que ellos tenían, ¿no? Pero pues ahí está todo eso. Se presenta en sala de 4 metros de altura, buscando que el espectador también sienta un poco como esa densidad de esa materia y que se está construyendo de una manera tan... Y el paisaje se filtra, como uno ve también el paisaje filtrado a través de la casa, por dentro hacia afuera y también de adentro, de afuera hacia adentro, ¿cierto? Esta esfera de lo público y del espacio natural y el espacio doméstico se entrecruza de una manera, porque son zonas muy altas y el viento es súper fuerte. Me hubiera gustado estar ahí una noche y ver cómo era el fenómeno de las bombillas al interior de las casas, su filtración, pero también ya me parecía muy, muy feo quedarme ahí y pedirles, denme un hospedaje por una noche aquí. No fui capaz. Perdón. Tengo como una pregunta, no sé, algo que me inquietaba un poco acerca de, pues yo he visto que en Medellín, desde los gobiernos locales, se ha llevado como, o se ha venido pues como una tentativa pues como de estetizar un poco la miseria, ¿no? Y como
como con un discurso muy populista de que las vamos a colocar las escaleras eléctricas, y yo vi que eso tiene unos videos bien interesantes sobre eso, sobre que bueno, entonces vamos a colocar una super biblioteca así futurista en medio de la pobreza, y que eso va a tener una transformación, o que vamos a colocar unos pósters de los héroes, unas fotos de los héroes de la comuna, así gigantes, o sea, como una especie de como estetizar esa pobreza, o no sé, como que si eso de pronto ha tocado algo en su trabajo, pues porque... Sí, claro. Sí, lo del video, las escaleras eléctricas y lo del túnel de los techos. Entonces, si algo así eso está tomado. Pues yo a veces hago una crítica institucional, sin embargo, no todo es malo. Yo creo que también, y eso no es de Medellín solamente, o sea, si uno conoce el origen del Centro Georges Pompidou en París, eso se sembró el museo en ese lugar para regenerar todo un sector de la ciudad y se generó esa transformación, pero es una transformación a veces positiva, ¿cierto? Yo siento, por ejemplo, en Medellín, con el Centro Cultural de Moravia se generó una transformación bien importante del entorno, aunque hay cosas muy difíciles, trasladar toda la gente de un morro que fue basurero y sacarlos de ahí y llevarlos a unas unidades residenciales de propiedad horizontal, eso fue un drama terrible. Bueno, y con las escaleras eléctricas yo sí tengo pues diciendo bastante, porque el alcalde de turno dijo que era en premio a la comunidad de la Comuna 13, que en la Operación Orión del 2002 había sufrido tanto, y que eran las primeras escaleras puestas en un barrio popular, y eso es falso, pues creo que en Valparaíso hay, no sé, bueno, alguien me decía que en muchas partes del mundo las ha visto, pero sí tienes razón, es un poco un discurso prestado a veces, impuesto en muchos casos para sí, arquitectura show, pero pasan tantas cosas. Por ejemplo, la Biblioteca España, que fue Premio Nacional de Arquitectura, pues ahora está cerrada, porque eso no era sino bonito por fuera, digo yo, porque a mí no me parecía bonito. Esas piedras negras, y uno entraba a esa biblioteca y con semejante vista y no tenía ventanas. O sea, uno se encerraba a leer en un búnker, simplemente por el capricho de unos arquitectos que les pensaron que esas piedras allá, y todo el gremio de arquitectos y los que les dieron el premio, y ahora se dieron cuenta que el edificio ni funciona porque la acústica era fatal, los espacios eran mal utilizados, era una cáscara súper frágil y se dañó. O sea, no pasaron 7 años y ya están en restauración. Entonces, esas cosas sí son feas, pero si uno ve otros parques biblioteca que no estaban en función de hacer algo, arquitectura show, sí que han redefinido las relaciones de barrio, de comunidades. Entonces, hay cosas muy positivas, hay cosas muy negativas. Y le pregunté a una señora que si recordaba esa casa, y me dijo, claro, esa casa quedaba allá, y me mostró un morro pelado. Habían derrumbado todas las casas porque estaban construidas en zona de alto riesgo, y que hacía 5 años habían tumbado toda una ladera de casas así hechas con esa característica. Entonces entonces ahí nos fuimos a otro lugar que había conocido pues previamente, y es un punto muy alto donde el viento es muy fuerte, y el video no sé si lograron controlar el sonido, pero era una cosa, o sea, sonaban las latas, hasta los cables se movían y golpeaban los palos y ladraba el perro, y era una cosa sonora muy fuerte. Pero yo ya había hecho la pieza, ¿cierto? Cuando se activó la pieza no sabíamos si íbamos a dejar que la gente circulara por seguridad industrial, pues por simplemente protección. Aunque al interior todo estaba bien sujeto y las piedras no son de verdad, son piedras hechas en resina, todo, ¿cierto? Pero ya el día de la inauguración yo tomé la decisión así, yo le dije a un amigo, empiece a pasar usted, porque esta gente no va a pasar obviamente, y me interesó y empezó a pasar, y entonces lo que estaba pasando ahí. Y era muy bacano porque sin quererlo referí todavía más esa experiencia en campo. Y por eso cuando hicieron el documental yo hice mucho énfasis en eso, porque fue como algo que me regaló también esa puesta en escena, porque uno a veces en lo proyectual no mide todo, ¿no? Yo en principio sí quería que la gente pasara, pero por la protección del espacio, un edificio que es patrimonio, porque es el edificio de arquitectura Leopoldo Rotter y no podía tocar nada, todo era adosado, puesto, en fin, muchas cosas, pero al final funcionó. Y no, ya siguiendo con esa misma hora que me llamó la atención, pues yo vi que se tiene otras obras que es más de espacio público, ¿no? Nunca pensó en instalar en el espacio público, o lo hizo.
No, ese proyecto se llamó Quinta Fachada y si saben bien, el premio Luis Caballero invita a los artistas a que propongan obra para lugar específico. Entonces, mi proyecto recuperó esa pregunta sobre la arquitectura moderna y todo este intento fallido de su aplicación en Latinoamérica, pues que eso lo han trabajado también muchos otros artistas aquí en Colombia, Luis Fernando Ramírez y otros. Pero yo quería como ya cerrar ese proyecto ahí y nombrarlo así, Quinta Fachada, que fue algo que aportó Le Corbusier, ¿cierto? Cuando planteaba que los techos también debían ser diseñados, ¿cierto? La quinta fachada es pues, 4 lados y la quinta era las azoteas, porque ya la mirada aérea pues se aumentó por los edificios altos o por la mirada desde los aviones, en fin. Entonces, pues con estas quintas fachadas tan particulares, que son las que realmente se dieron espontáneamente en nuestro contexto, pues ahí incubé como todo el proyecto y quise problematizar el edificio, que además es el edificio de arquitectura, pero poco muestra de arquitectura, el Museo de Arquitectura, pero poco muestra, el edificio en sí es como un signo de memoria arquitectónica porque es patrimonio de ejemplo de arquitectura moderna, ¿no? Entonces ahí es cuando empecé a crear los juegos y quizás por eso me permitieron participar, porque yo recién entraba a los 35 años cuando participé y me lancé, yo dije, no, ya se me voy a tirar porque me interesó presentar el proyecto para ese sitio, que esa fue la primera vez que lo presentaron como opción. Entonces ese no se pensó para afuera porque estuvo necesariamente vinculado a eso, pero antes de ese está Aluvión, que sí fue hecho para espacio exterior y fueron muy igual, pues o sea, Quinta Fachada, que es lo que estás viendo allá, fue uno de los bocetos posibles para Aluvión, o sea, los presenté casi que en el mismo mes, yo creo. Este se ejecutó mucho antes, en el 2012, pero como Luis Caballero es al año. Lo que están viendo ahí es la maqueta. Este realmente es el proyecto que yo presento a becas de creación de la Alcaldía de Medellín. Esta es una maqueta que elaboré, ¿cierto? Y ya este es el real. Ahí sí estoy en la poseta metido. Esto es bien interesante, ahora que hablas de espacio público, todas las dinámicas que se van vinculando. Para este proyecto el mediador fue el vigilante, el que le tocaba cuidar ese pozo. Pues él se volvió el más ducho en explicar el proyecto y durante 3 meses que estuvo ahí, o sea, él me contaba todo lo que la gente opinaba y era increíble, o sea, llegaban las viejitas de cabello morado porque cerca hay un barrio como Estrato 5, indignadísimas, que por qué le han puesto esa basura ahí, que eso es un espacio muy zen porque es un arquitecto japonés oriental el que lo hizo y invita a la meditación y yo irrumpo con esto ahí. Entonces una gente muy indignada y otros al contrario muy contentos de ver esas resonancias y veían todos los desastres que hay en Medellín, los aludes de tierra, los desbordamientos y decían es que esta es la ciudad que no queremos ver, esa es la ciudad que está periférica y nos la trae aquí para que... Entonces se generaron unos debates muy interesantes sobre lo bonito, lo feo, lo pertinente o no, el contraste con el mismo sitio donde se emplazó, aparte la imagen como de ese colapso, pues era muy sugestivo y puede que sea muy teatral, también recibí muchas críticas con respecto a eso, colegas me decían, no, es que usted lo que hace son escenografías, yo pues son miradas, ¿cierto? Y pues a mí yo sentí la necesidad de hacer un techo a escala 1, pues tiene el área más o menos de eso, ser muy fiel a la materialidad que estos techos tienen, generar mímesis de los elementos más pesados para poder soportarlos y crear este gesto, puede ser muy... no sé, muy simulacro, pero pues es que no tiene la intención de no venderse como simulacro, evidentemente es un simulacro, pues cierto, pero creo que uno a veces tiene que en el plano de la representación llegar a él para poder producir una imagen en el otro, ¿no? ¿Cuál era la crítica más dura que te hicieron? De este, pues un crítico, un teórico de Medellín que me entrevistó y me hizo el texto, me dio bastante palo que porque era muy teatral, que porque... es que no me acuerdo, es que los estetas hablan, ustedes que están, no recuerdo los términos exactos, pero me decía que, no, me corchó no, pero me lo ponía en unos términos como muy desde las traslaciones que yo hacía de una escena en lo real hacia el contexto, pero no me acuerdo exactamente, ahorita de pronto me acuerdo. ¿De estetizar algo? No tanto, era como que no proponía una imagen muy lejana de lo que en la realidad se producía, eso era como la crítica, como que estaba recreando la realidad, eso era como, pero en otros términos más rebuscados, la verdad.
Pero no, pues igual a mí me encantó, yo me metí ahí, yo no sé, yo sentía mucha vibración con esa pieza. Lo malo de esto es que la puse en la mitad y la gente no, yo era el único que me metía ahí con botas, pero en la proximidad es que uno sentía otras cosas. Entonces se veía de lejos y por eso yo creo que se dio esa crítica, como que se veía como una imagen muy armada, muy allá, como un diorama. Y no, pero para mí en lo personal fue una experiencia muy bacana. Todos son retos también formales, ¿no? ¿Cómo pongo yo una estructura donde no puedo clavar ni un ta? Entonces me tocó hacer unos cubos de concreto para que soportaran la estructura, para poder crear este gesto ahí sostenido. Son retos de todo tipo, ¿no? Pero también pues yo la verdad nunca he dejado de hacer cosas porque le tema a sobreexceder la representación o lo teatral. Hay proyectos míos que creo que sí son unas abstracciones de lo que yo veo y experimento, pero hay otros que me interesa es producir algo muy cercano. O sea, desde cuando yo pintaba estos mare magnums de pinturas muy grandes, pero en formatos muy grandes, yo quería que la gente sintiera como esa densidad de la materia, del agua, como algo que se les fuera a venir en un momento más hacia ellos. Y creo que esos movimientos o esas cosas que yo insinuaba con lo pictórico también lo he intentado con las esculturas. Esa cosa pues como que uno pierde el horizonte y quede como inmerso en esos formatos que hice, como el que traje al museo en el 2002, que era de 440 por 4 metros, era pues el principio. Yo quería una emoción corporal también frente al lienzo. También con perseguir la escala 1 a 1 busco eso, ¿cierto? Que la gente habite la escultura, que la rodee, que la experimente. Una de las cosas que tiene el arte contemporáneo, digamos, porque se soporta mucho en reflexiones conceptuales, que a pesar de usar elementos como en el de Pífora, que son ollas que de pronto todos conocemos y nos pueden resultar muy cotidianos, Sí. pero tienen un componente investigativo tan íntimo que hace parte de la propia búsqueda del artista, es que cuando se enfrenta al público, uno está como público preocupado de no entender. Entonces queríamos preguntar qué piensas de esa relación que tiene el arte contemporáneo con el público y de una obra que se pone en el espacio público con todas estas preguntas que hacía la gente, que qué aparato es ese, que si es un adorno de Navidad, que si es una bola, que si se va a quedar ahí toda la vida. Pues la verdad yo todavía no he caído porque... Hay que contextualizar bien, y es que esta fue una obra que se instaló la semana pasada. Que no se ha inaugurado. Hoy la están terminando. Entonces Freddy llegó a instalarla y digamos que la gente pues empezó a rodear y a comentar un poquito esto. Entonces este audio fue lo que se recogió en ese momento específico, y ahora sí. Pues mira, yo ayer sufrí como... O sea, esto de exponerse es muy complicado. Yo tenía un poco no mucho miedo, porque cuando una empresa como el Metro, ¿cierto?, te comisiona una obra, o sea, casi que es una responsabilidad ya de entrada, porque que entonces uno decía, le doy 2 días para que lo pinten los grafiteros, porque supuestamente la gente pensó que se había instalado ayer, pero eso ya lleva 8 días y afortunadamente no ha pasado nada. Y otro es que no, en diciembre ya ya veo el titular, se robaron las borlas de Ayacucho. Entonces, pero eso es bacano porque es como, se vuelve como un rumor y es algo que rueda y es algo que es móvil, y por eso yo acogí la Esfera Pública, no porque en Colombia haya un blog tan famoso como Esfera Pública, que peleé mucho con eso, pero al final dije, pero Dios, es que lo que me interesa es el concepto de Esfera Pública como espacio de ciudad donde la gente precisamente ponía en cruce la esfera de lo privado y la esfera de lo público, pues entonces dije, pero yo quería una forma relacional, y por eso está a nivel suelo, por eso está en un cruce de vías importantes, de alta tradición en nuestra ciudad, porque pues es que la ciudad, la 50 con 50, que fue el eje que se planteó cuando se creó el urbanismo en Medellín, es a 1,5 cuadras de ahí, ¿cierto? Y es Junín con Ayacucho, y mi taller era en Ayacucho, no sé, se empezaron a vincular muchas cosas. Y cuando yo propuse esto, la esfera me pareció como una idea de mundo urbano, mi mundo, pero también el mundo de mi ciudad. Y esas geografías interiores surgen, es como una resonancia
al espacio, pues como la topografía accidentada en el Valle de la Burrada, pero también es algo que se ha vuelto un código mío, pero que no es ni mío, sino que es algo que está ahí como un código más dentro de la escultura contemporánea. Pues cuántos artistas no puede uno ver que hacen estratigrafías, pero es como las vinculaciones que uno va haciendo de una cosa con la otra que van ganando pues terreno. Frente a eso, el entender o el no entender, me gusta es que no se entienda, que no se resuelva tan fácil como que es un arriero o que es una forma totalmente abstracta que no sugiere otra cosa, o sea, porque en Medellín tenemos bastante arquitectura geométrica muy soberbia, ¿cierto? Que se impuso al espacio y no dice mayor cosa. Hay unas muy buenas como el cierre de Villamizar, que es hermoso, pues que es un edificio como que se abre, pero hay otros que son adefesios, pues, y que son muy inertes en sentido. De hecho, en los 2 últimos años han puesto varios de colegas míos y no han creado este revuelo, y entonces esto tiene mucho de bueno y mucho de malo también, porque pues, vienen críticas de todo tipo, pero no, y la gente, y que cuánto valió, y que cuántas cosas se pueden haber hecho con eso, y no, y la cosa también que es chévere es la gente quiere entender, pero se les dice que es que no significa nada, que simplemente es una referencia de una forma, que es una esfera, y que de pronto esas formas refieren el paisaje de Medellín y se van como contentos y ellos mismos le asignan como que el valor, o se van muy frustrados, no sé. Lo chévere es que no pasa inadvertida la pieza. También es un poco caprichosa en su ubicación, la gente piensa que todavía no está instalada, que porque está tirada en el piso y que porque entonces que cuando la van a armar. Y yo es que es para que usted la arme en la mente. Precisamente ese es el juego intersubjetivo que yo quería para jugar pues a las referencias que me anteceden, pues porque dentro de esto uno puede encontrar muchos símiles, pero ya uno va ajustando ciertas particularidades y yo quería que la gente pues, estuviera en medio de las partes, que buscara una relación desde una lúdica muy básica, pues no tiene nada así como elaborado, pero la gente la quiere tocar, la gente quiere saber de qué material es, por qué está en el piso, a nivel suelo, a nivel calle, y eso me parece que es chévere, me gusta bastante. ¿Y cómo era la pregunta? Antes era eso. Tenemos una pregunta. Lo que pasa es que estamos viendo como los trabajos tuyos y digamos que siempre como estos objetos encontrados de pues, como, digamos que la experiencia con el material yo la veo totalmente contrastante con este trabajo. ¿Y por qué crees que se da? Por eso es que hago la pregunta. Pero tú, ¿por qué crees que se da eso? O sea, una empresa te dice, vamos a invertir tantos millones en una obra y me tienes que dar una garantía, o sea, casi me tocó yo tengo que dar una garantía de durabilidad en el tiempo. O sea, si yo hago eso con materiales encontrados, ¿cuánto dura? Pues los mismos recicladores vienen y la desvalijan. Pues, hasta los materiales nobles también los pueden desvalijar. O sea, es que hasta el escultor que trabaja acero o bronce tiene que pensarlo. En Medellín, la Casa Amarilla de Luis Fernando Peláez, a los meses le habían robado unas placas con unos grabados, pero no se las robó un coleccionista o alguien que pensaba que eso era una obra, se la robó un reciclador. Y eso volvió un orinal y no sé qué, y esa obra ya la montaron en jardín. Pues yo pensé como en todas cosas, yo aquí analicé hasta la puerta de San Antonio de Ronnie Baida, que la tumbó la gente a punta de miados, o sea, literalmente, hace 5 años la tuvieron que terminar de tumbar porque ya tenía tales huecos, porque la gente la cogió de miadero, que les tocó tumbarla antes de que generara una tragedia y hacer unas bases horribles, negras, fúnebres, pues, para poder que la gente orine sobre el mármol y no sobre la obra. Entonces yo pensé en todas las cosas, o sea, si alguien va a orinar ahí, pues se le ve el pito desde muchos ángulos, entonces de pronto no va a ser tan chévere. También está el hecho de que es como un triángulo y es como una plazoleta chiquita y aquí hay una circulación, aquí va a pasar el tranvía. Entonces fue pensando en esa dinámica tan de vórtice que tiene el punto. Entonces yo sé que la gente puede decir, esa forma es muy básica y es la que todo el mundo usa, pero al final es normal, es un código, es como el cuadrado, la línea, el punto, el cubo, el rectángulo, es lo que nos permite desde una gramática visual expresar cosas, ¿cierto? Pero claro que a mí me encantaría tener en un espacio público algo que tenga que ver con esos gustos por unos materiales, pero usted no sabe el problema que tuve yo con lo del Salón Nacional. 1200 llantas que se tuvieron que perforar para poder que drenaran, para que estuvieran 3 meses nomás en el Jardín Botánico, y a las 2 semanas todo ese esfuerzo para evitar que eso acumulara agua al traste, porque la gente empezó a escalarla, todo el mundo pensaba que era un juego, y entonces nos tocó empezar a fumigarla cada 8 días.
Y alguien una vez, muy bonito y todo, pero alguien en Boyacá me dijo, ay maestro, ¿por qué no hacemos una versión de la escultura aquí en Boyacá, un programa? Y yo le dije, eso no se puede, o sea, eso sería un foco contaminante impresionante. Entonces son las cosas que me llevan a pensar un material más durable en el tiempo, es acero, muy difícil de manejar, no es porque yo quiera, es muy complicado, es un proyecto de 4 meses. ¿Cómo? ¿Cómo está compuesta la pieza? ¿Cuáles son los materiales que empleó? Sí. Y digamos, ¿cómo la hizo? ¿O Bueno. puede mandar a hacer? Ese mandar a hacer cómo se resuelve. Igual es como una... No, es que, o sea, si yo no trabajo la resina, o sea, yo no sé soldar, yo no sé hacer resina, no sé hacer moldes, pues no sé desde el ejercicio, o sea, si a mí me ponen a hacer, hágame un molde en caucho silicón, ya me embalé. O sea, claro que si me pongo a ver tutoriales, a decirle a mis asistentes, venga, enseñen, pues lo hago, ¿sí me entiendes? Pero es que no le da el tiempo. O sea, mientras yo aprendo a soltar algo, es que ni el asistente principal mío era capaz. Nos tocó contratar un soldador profesional de acero, que sabe pulir acero, eso es complicadísimo. En este proyecto intervinieron más o menos 8 personas, entre el que hace estuco, que me hizo el modelo de la media esfera así con un compás, los que hacen cenefas para techos y estas cosas, ¿cierto? Entonces él hizo un compás y me hizo una media esfera con arena y luego con estuco, pues con eso y tal. A eso ya llega el técnico en resinas y le hizo modelo. Ese era el modelo, perdón, 3 metros de diámetro. Luego le hacemos le sacamos los moldes, ¿cierto? En resina y fibra de vidrio. Y ya luego empezamos a vaciar por cascos, luego se arma completa, luego se le hacen las perforaciones. Es que yo creo que tengo imágenes del proceso, ahorita las busco bien. Pero eso es coco, pero tiene un espesor más o menos de 3 centímetros en resina. O sea, un carro se choca con eso y se daña más fácil el carro. Si es nuevo, pues, si es nuevo. O sea, ¿Qué peso tiene? 2 toneladas más o menos en total. Fue una cosa de aprender o sea, yo hice un 3D así, es que eso no tiene duda. No, eso a la hora del material. Ese acero, doblarlo, eso eran 3 asistentes míos, pero así a pulso, doblándolo mientras que el soldador tenía para hacer la curva. Fue todo un rollo. O sea, yo sé que la gente lo ve y lo puede descalificar de una manera muy... Ay, sí, no me gusta, sí me gusta. Pero a mí, dentro del proceso creativo, me implicó unos retos a todo nivel. O sea, desde relacionarme con los abogados de Socia, que son los que median para el metro, porque ellos no se quieren untar de nada. Entonces tiene una empresa que contrata todo. Entonces a mí me llegan 3 abogados y me dicen, usted no puede, si puede, estos son los tiempos, si se pasa no sé qué, o sea, desde eso hasta entender las dinámicas de cada uno de estos materiales, su duración en el tiempo, los protocolos de restauración. No, la producción de eso valió 70 millones, teniendo en cuenta que de 11 son deducciones. Y ganancias no hay, pero no importa. Yo espero que en el futuro lleguen. Supuestamente es un proyecto que uno cotiza como pensando que le va a caer un 30 o 40%, pues es lo normal. Pero no, pero muchas cosas fueron problemas de no entender los costos reales de producción. O sea, es que yo pensé que el soldador iba a hacer eso en 80 horas, se demoró 350. ¿Sabes que eso es así? Y luego pule, luego lige. En material abrasivo, porque somos artistas casi todos, ¿cierto? Yo no sabía que eso valía tanto, o sea, fueron millones en solo lijas y puntas y felpas. Yo creo que también es función de los artistas revisar cuál es el lugar del monumento en espacio público, que se van volviendo signos representativos para los imaginarios colectivos, ¿cierto? Todos sabemos, y yo creo que ustedes lo han estudiado acá, la pérdida que han tenido estos signos dentro de la ciudad, o sea, que se vuelven invisibles, que ya no significan nada para nadie. Entonces, claro, uno podría quedarse en esas prácticas efímeras, circunstanciales, de intervenciones temporales, pero también está la posibilidad de buscar otras alternativas dentro de esas mismas dinámicas que las ciudades han establecido en el mundo, donde hay monumentos que se van volviendo también como signos importantes, ¿cierto? Entonces, yo creo que cada dinámica comporta un ejercicio distinto. O sea, yo aquí me sentí un ejercicio totalmente distinto. No sé si cómodo o no sé si lo vuelva a hacer y no creo que me vuelva pues así escultor de monumentos de este tipo porque tengo...